nombre es Israel Simone Justiniano, estudiante de la Universidad Privada Domingo Savio de la carrera Ingeniería en Sistemas. Hoy les hablaré sobre las definiciones de dinámica, fuerza, masa y peso. Dinámica. La dinámica es la rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con los motivos o causas que provocan los cambios de estado físico o estado de movimiento. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de un movimiento o ecuaciones de evolución para dicho sistema de operación. En física existe una rama específica que se ocupa del estudio de la dinámica, tratando del movimiento de los cuerpos y de las fuerzas que ejercen sobre ellos. La primera y la segunda de las leyes de Newton, que se basaron en estudios de Galileo Galilei, tratando del concepto dinámico de la fuerza. Fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial que razón de cambio de momento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas. Según una definición clásica, fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de un movimiento o la forma de los materiales. No deben confundirse con los conceptos de esfuerzo o energía. Fórmula de fuerza. Fuerza es igual a la masa por la aceleración. Masa. Es una magnitud física y propiedad general de la materia que expresa la inercia o resistencia al cambio de movimiento de un cuerpo. De manera más precisa es la propiedad de un cuerpo que determina la aceleración del mismo, cuando éste se encuentra bajo la influencia de una fuerza dada. Es una propiedad intrínseca de los cuerpos que determina la medida de la masa inercial y de la masa gravitacional. La unidad utilizada para medir la masa en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo, más conocido como kg. Peso. El peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. El peso equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo, originada por la acción del campo gravitatorio local sobre la masa del cuerpo. Por ser una fuerza, el peso se representa como un vector, definido por un módulo, dirección y sentido aplicado en el centro de gravedad de la masa y dirigido aproximadamente hacia el centro de la Tierra. Fórmula de peso. Peso. Trabajo igual a la masa por la gravedad. Mi nombre es Kevin Aguilera Heredia, estudiante de la Universidad Privada Domingo Savio de la carrera Ingeniería en Sistemas. Voy a hablar de la primera ley de Newton. ¿Qué es la primera ley de Newton? También llamada la ley de la inercia, es la cosa más importante a tener en cuenta acerca del movimiento, como también por qué los objetos pierden rapidez. Antes de Galileo y Newton, mucha gente pensaba que los objetos perdían rapidez debido a que tenían incorporada una tendencia natural para hacerlo. Pero esas personas no estaban tomando en cuenta las múltiples fuerzas aquí en la Tierra, por ejemplo, la fricción, la gravedad y la resistencia del aire, que causan que los objetos cambien su velocidad. Si pudiéramos ver el movimiento de un objeto en el espacio interestelar profundo, seríamos capaces de observar las tendencias naturales de un objeto que está libre de cualquier influencia externa. En el espacio interestelar profundo observaríamos que si un objeto tuviera una velocidad, continuaría moviéndose con esa velocidad hasta que hubiera alguna fuerza que causara un cambio en su movimiento. Del mismo modo, si un objeto estuviera en reposo en el espacio interestelar, se mantendría en reposo hasta que hubiera una fuerza que causara un cambio en su movimiento. Primera ley de Newton. Un objeto en reposo permanece en reposo, o si está en movimiento, permanece en movimiento a una velocidad constante, a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él. ¿Qué significa fuerza, fuerza externa y fuerza neta? Una fuerza es un empujón o un jalón ejercido sobre un objeto por otro objeto. Las unidades de la fuerza se llaman newton. Una fuerza externa es una fuerza que se origina desde fuera de un objeto, en vez de ser una fuerza interna de un objeto. Por ejemplo, la fuerza de gravedad que la Tierra ejerce sobre la Luna es una fuerza externa sobre la Luna. Sin embargo, la fuerza de la gravedad que el núcleo interno de la Luna ejerce sobre sí misma es una fuerza interna.
Las fuerzas internas dentro de un objeto no pueden causar cambios en el movimiento total del objeto. La fuerza neta es la fuerza total sobre ese objeto. Si muchas fuerzas actúan sobre un objeto, entonces la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas. Pero como la fuerza es un vector, para encontrar la fuerza neta, las fuerzas deben ser sumadas como vectores usando suma de vectores. Mi nombre es Germán Tiago Ayala, soy del grupo 4 y yo le voy a explicar lo que es la segunda ley de Newton. También llamada ley fundamental o principio fundamental de la dinámica, plantea que un cuerpo se acelera si se le aplica una fuerza. Entendido por fuerza, una maniobra como hablar o empujar un cuerpo. Para entender mejor la ley fundamental es necesario aclarar dos conceptos básicos, que son la fuerza que se le aplica al cuerpo, que se viene a denominar como fuerza neta, y el cambio de velocidad que experimenta el cuerpo en movimiento, que se viene a denominar como aceleración. Dicho de otra forma, la aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza neta que se le aplica. Es decir, si aplicamos una fuerza mayor, el cuerpo aumenta su aceleración. Este principio forma parte de las leyes de Newton o leyes de movimiento que fueron publicadas por primera vez en 1687 por el físico y matemático Isaac Newton en su obra principal, y son claves para entender el tema de movimiento de los cuerpos. En la segunda ley de Newton, la fórmula se expresa de la siguiente manera, que viene a ser fuerza igual a masa por aceleración, en donde fuerza es la fuerza neta que se expresa en Newton con la simbología N, y la masa del cuerpo se expresa en kilogramos, que viene a ser kg. Y la aceleración viene a denominarse y se expresa en metros sobre segundo al cuadrado. A continuación veremos dos ejemplos que les mostraré. Si tenemos una pelota de tenis y una de fútbol, la pateamos, la pelota de tenis tendrá una aceleración mayor, ya que es un cuerpo con menos masa que la pelota de fútbol. Por ende, la pelota de fútbol, como es un cuerpo que tiene más masa, tendrá una aceleración un poco más lenta. También aquí este ejemplo donde dos niños están sentados en un columpio, uno de ellos se balancea aplicando poca fuerza y su aceleración por ende va a ser más lenta. En cambio, el segundo niño se balancea con una fuerza un poco mayor y su aceleración por ende viene a ser mayor. Muchísimas gracias. Mi nombre es Fabio Andrés Torres Barrios Machuca y le voy a exponer sobre la tercera ley de Newton. El físico, matemático y astrónomo inglés Sir Isaac Newton, basándose en los estudios de Galileo y Descartes, publicó en 1664 la primera gran obra de la física, Principios Matemáticos de Filosofía Natural, también conocidos como Principia. En la primera de las tres partes en la que se divide la obra, expone en tres leyes las relaciones existentes sobre las fuerzas y sus efectos dinámicos. Las leyes de la dinámica: la primera ley de Newton o principio de inercia, segunda ley de Newton o principio fundamental, y la tercera ley de Newton o principio de acción y reacción. La tercera ley de Newton o principio de acción y reacción establece que dos cuerpos interaccionan, aparecen fuerzas iguales y de sentido opuesto en cada uno de ellos. Vamos a profundizar en su estudio a través de los siguientes puntos. Concepto: imagina una partida de canicas, todas con igual masa. Cuando lanzas una canica contra otra y se golpea, es probable que veamos cómo la primera de ellas se para y la segunda adquiere una velocidad similar a la que tenía la primera. A partir de canicas y principios de acción y reacción. A la izquierda, la canica azul avanza a una velocidad v. A la derecha, la canica azul queda prácticamente detenida tras golpear a la canica roja, de igual masa que la primera. La roja entonces se pone en movimiento con una velocidad muy similar a la que tenía el azul. A partir de este sencillo ejemplo, puedes comprobar que ambas canicas modifican su velocidad. Han tenido que verse sometidas a fuerzas, dado que podemos suponer que las canicas se encuentran aisladas, no interaccionan con ningún otro elemento. Las fuerzas solo han podido aparecer durante el golpe. Parece claro que en esa acción que supone el golpe,
ha debido aparecer una fuerza sobre la canica golpeada que la haga ponerse en movimiento. Además, también parece claro que, dado que la canica golpeadora se detiene, ha debido experimentar una reacción en forma de fuerza muy similar, pero de sentido contrario. Con estas ideas en mente, estamos en condiciones de dar una definición para esta tercera ley. Eso sería todo, gracias.